Damos inicio a esta experiencia. Cada uno de ustedes ha de tener solo 5 minutos. En esos 5 minutos hay que presentar esos nuevos retos, esas nuevas propuestas, esas expectativas que surgen de cada una de las mesas. ¿Estamos de acuerdo? Para ellos, en sintonía con la gratitud, porque estar aquí tampoco es tan fácil, un aplauso bien especial. En la mesa número 1, y representando a este equipo de trabajo, maestro Eduardo Corredor, escenarios que se pueden vislumbrar para materializar la misión amigoniana. Buenas tardes. Agradecer a la mesa de trabajo, a las 3 ponencias, son muy constructivas, muy edificantes. La conclusión a la que llegamos la mesa de trabajo es la siguiente. Se concluye que la pedagogía amigoniana tiene un potencial tan grande, tan fuerte, tan pragmático, que hoy en día se acrecentó y se expandió desde su cuna reeducativa a escenarios educativos, comunitarios, espirituales, familiares, sociales y políticos. Poco a poco se están diluyendo los diques y las fronteras que dejaban limitada la acción a las clásicas instituciones que operaban como internados únicamente. Hoy ha madurado la demanda de este saber. Hoy ha madurado y demanda de este saber atención a la crisis, al dolor, a la impotencia, al sufrimiento, a la confusión generados por las crisis de valores, incursión y mal uso de las tecnologías, manejos corruptos de la política, capitalismo y otra cantidad de más elementos ya trabajados durante esta experiencia educativa. Somos una alternativa que tiene historia, experiencia, conocimiento y que debe ser puesta al servicio de la humanidad. Esta es la conclusión a la que llegamos en la mesa de trabajo número 1. Aprovecho mis 5 minuticos porque me siento en deuda con los terciarios capuchinos. Les quiero compartir una pequeña lectura. Los seres humanos estamos inscritos en la historia, algunos con experiencias gratificantes que otras, pero hoy quiero contarles que en mi historia se inscribieron los terciarios capuchinos. Yo soy producto del efecto del servicio amigoniano. Estoy en deuda con los terciarios. Ellos me regalaron la reeducación, la rehabilitación. Yo defino que más que reeducación y rehabilitación, me regalaron la posibilidad de ser persona. Son muchas las personas, desde las señoras de servicios generales hasta los religiosos, papá Héctor, papá Norfan, papá Elmer, padre Carlos, que en paz descanse, padre Leonidas. Fueron muchos los que me regalaron vida. A través de estas estrategias, expresiones de sentimientos, quemas de culpas, coloquios, gimnasias dirigidas, experiencias educativas, grupos de confrontación, encuentros de la mañana, horas de familia, grupos temáticos, asambleas familiares, grupos mixtos, relajaciones dirigidas, musicoterapia, misas, que lograron impactar y el sufrimiento. Lograron impactar mi ser, lograron impactar el dolor de lo que es la problemática de la adicción, del acto delictivo, de la pérdida de los seres queridos por las malas decisiones. Hoy no solo me recuperé, sino que también he construido mi hogar. No solo recuperé mi familia de sangre, sino que hago parte de una familia más grande. Ya no hago parte de una familia integrada por 5 personas, sino una familia gigantesca, más de una cantidad de amigonianos en el mundo. Hoy logré superarme,
voy para adelante. Cuando inicié la institución educativa de Trabajo San José a laborar, arranqué como ayudante de almacén, moviendo cajas, llevando de un lado para otro, organizando cosas. Y el deseo de superarme, algo que me inculcaron los terciarios, me llevaron a darme la pela ahí y estudiar el curso de operadores. De allí se me dio la oportunidad como educador, de las experiencias más hermosas, más bonitas. De allí hice mi carrera como psicólogo, la ejercí y hoy en día tengo la oportunidad de esa responsabilidad grande de liderar los procesos de los muchachos como coordinador. Y me falta mucho más y voy para adelante. Gracias, terciarios capuchinos, gracias, Fray. Desde el tema que se vio de la subjetividad, precisamente estoy en ese espacio ahora. Tengo un miedo escénico impresionante que es parte de mi subjetividad y espero poder enfrentarlo y superarlo. Gracias a ustedes por esta comprensión que me van a dar y también sé que me van a ayudar a continuar adelante. Yo creo que cada uno de los educadores amigonianos tenemos nuestra historia con la congregación. Yo también tengo la mía. Yo vengo en representación también del Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero en Quito, Ecuador. Y soy de nacionalidad colombiana, soy costeño, ya sé que no se me nota mucho. Y esto va para un gran amigo que es el Marino Martínez, Ayombe. Y en todo el debate que se presentó en la mesa número 2, fui elegido para compartir las conclusiones que este diálogo productivo se logró recoger. Y una de estas primeras conclusiones es que se requiere un abordaje integral de las problemáticas que atendemos en cada una de las instituciones sin que descontextualizarnos de la realidad y donde la convicción es fundamental en el trabajo con familias, niños, niñas y adolescentes. Una segunda conclusión, el trabajo en equipos interdisciplinario se convierte en mecanismo regulador de las subjetividades del educador amigoniano, no solo durante la intervención realizada con los usuarios de las instituciones y programas, sino como apoyo al apoyo profesional. Una tercera conclusión, el enfoque de potencialidades permite generar alternativas y búsquedas con sentido, desde una lectura de la realidad ubicada en la praxis, es decir, más allá de lo teórico. Las políticas dadas en cada una de las instituciones de la obra amigoniana contribuyen a mejorar el impacto de las transformaciones sociales a través de la formación de cada colaborador amigoniano y el énfasis en las prácticas éticas. Y una quinta conclusión, todas las reflexiones alrededor de las subjetividades deben llevarnos a repensar acerca de los procesos que giran fuera de las instituciones amigonianas como una proyección del qué hacer. Y también hemos recogido de este segundo momento que se tuvo hoy de discusión, también se logró recoger todo un bagaje de experiencias y opiniones, aportes de todo el grupo. Una de ellas sobre la subjetividad que debe personalizarse. Era lo que yo decía hace un momento, que
una subjetividad que tengo es el temor escénico, pero creo que lo estoy haciendo bien. Una de las opiniones que, de qué manera, una pregunta que nos planteaban era, ¿de qué manera las instituciones pueden aportar en el ejercicio del sistema de responsabilidad, teniendo en cuenta la subjetividad de lo emergente? Esa era la pregunta que nos planteaban y a partir de ahí cada integrante fue dando su opinión. Y una de ellas es llevar a término visitas domiciliarias con el fin de entender realidades sociales en escenarios con problemáticas difíciles y así replantear propuestas de intervención que apuntan a la resignificación de conductas en usuarios. Generar espacios de reflexión y debate a los usuarios, permitiendo sí escuchar realidades y entre sí, además de la orientación de quien acompaña, o sea, el facilitador, buscar alternativas de resocialización y cambio. Y ya para terminar, trabajar por convicción y vocación. Yo creo que eso es lo más interesante que debemos tener los amigonianos en general, colaboradores, frailes, religiosas y todo el que está involucrado en ese trabajo debe de tener estos dos elementos que es la convicción y la vocación. Muy amables por la atención prestada. Primero que todo, agradecer a las personas que participaron en la mesa porque fue un enriquecimiento de los saberes, un compartir que a cada uno de nuestro quehacer nos puede aportar diariamente. También a los ponentes, porque fue obra maravillosa, recrear todo su conocimiento frente a los temas que allí se trataron. También un reconocimiento por la calidad que le impone a su quehacer el doctor Carlos Enrique de los Zagales cuando tiene una propuesta frente a la salud mental, un problema que se está considerando en este momento alarmante, no solamente para los niños que atienden las instituciones, sino también para los colaboradores que atendemos a los niños. Nuestras conclusiones son las siguientes. Es necesario comprender lo que pasa para visibilizar la problemática que ha pasado a oscuras frente a la salud mental como derecho fundamental en nuestros jóvenes. No se puede hablar de conductas suicidas sin hablar de salud mental, definida por la OMS como un estado en el que el individuo es consciente de sus capacidades, que le permiten trabajar de forma fructífera, contribuyendo a su comunidad y a su proyecto de vida. Se evidencia una necesidad de cualificar el talento humano en las instituciones para fortalecer el abordaje de diversas problemáticas y conductas que se presentan en los adolescentes. En el asunto de la corresponsabilidad determinada por la Ley 1098, se hace categórico el trabajo con las familias como eje fundamental del proceso de atención y pieza fundamental igualmente en la comprensión y resolución de las situaciones y conflictos que estos presentan. Formamos constantemente desde el poder de la palabra cuando ayudamos en la construcción de proyectos de vida, o qué mal en proyectos de muerte cuando invisibilizamos a la persona por un gesto o una palabra que no es en su momento. Hay que trascender las exigencias de un estándar en cuanto a un diagnóstico y un plan de atención e ir más allá para hacer mayor la efectividad en las necesidades particulares de nuestros individuos y sujetos de atención. Debemos promover actividades que permitan el uso productivo del tiempo libre como factores de generatividad, entre otros, lo cultural, lo artístico, lo académico y lo deportivo. Aprovechar todos los recursos y todas las experiencias con que cuentan nuestras instituciones como protocolos, guías para que sean herramientas de trabajo contextualizadas en cada programa y que nos permitan las intervenciones con nuestros niños, niñas y adolescentes. Se tiene un reconocimiento amplio de la propuesta amigoniana de tal manera que hoy se presta servicios de formación, por ejemplo, aquellos de capacitar a la Policía Nacional, buscando la identificación del carisma amigoniano y utilizando aquella expresión de alguien muy apreciado por nosotros de que el afecto genera efecto y se logra la perpetuación de la pedagogía amigoniana redundando en el bienestar de nuestra infancia y sujetos de atención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos los que participaron en la mesa. Quisiera resaltar que hemos tenido unas 3 excelentes ponencias y una participación muy rica, muy diversa desde las experiencias de vida de todos los que contribuyen con esta gran obra amigoniana. Quisiera empezar definiendo lo que se entiende por tejido social, para que estemos claros. Es el conjunto de relaciones que se establecen entre los ciudadanos y las instituciones del Estado con la finalidad de lograr el bien común. Luego de los debates, lamento que no tuvimos el tiempo de poner un orden, pero más o menos estas fueron las propuestas. Primero, considerando que la familia es la escuela original y la célula fundamental de la sociedad, se llegó a la conclusión de que era importante extender el trabajo con las familias, tratando de reconstruirla, pero al mismo tiempo respetando las nuevas incluso definiciones de familia, en la que hay familias solamente con la madre o familias solamente con el padre o con la abuela, es decir, siendo más flexibles en lo que ahora se tiene que entender por familia. Una segunda propuesta fue que no solamente se forme en conocimientos, sino sobre todo en valores y principios a partir de la pedagogía del amor, de la pedagogía amigoniana. En ese mismo sentido, trabajar en una educación integral, con énfasis en lo social, reconociendo que todos somos importantes y que todos debemos participar. Se recomendaba entonces que los docentes, los profesores, o sea, no se consideren superiores, sino que al mismo nivel que los estudiantes o a quienes se quiere formar. En lo que se llamaría la cátedra del amor, defender la vida de todo aquello que no la dignifica. Esta sería la tarea. Se consideró que, tomando en cuenta que los jóvenes son afectados sobre todo por el desempleo y la exclusión, es importante generar propuestas a favor de los jóvenes y con los jóvenes. Se planteó también la necesidad de formar líderes en todos los niveles, superar el asistencialismo, empoderar a los jóvenes sobre su futuro y su realidad, promover la participación de todos y todas, levantar la autoestima. Aquí se habló mucho de la necesidad de levantar la autoestima desde las personas a nivel individual, las familias y hasta la sociedad, reconociendo que así como tenemos muchos y múltiples y complejos problemas, también tenemos un enorme potencial, descubrir ese potencial y trabajar sobre él. Capacitar a los jóvenes para la inserción laboral por las dificultades que tienen del empleo. Siempre tener presente el tema de la interculturalidad y la pedagogía amigoniana. Se manifestó que sería importante involucrar a entes estatales en este tipo de eventos como este congreso. Impulsar programas para padres, docentes, educandos, es decir, para toda la sociedad. Aprovechar los valores con que cuentan las instituciones para apoyarse entre comunidades. Se discutió un buen momento sobre cómo garantizar que los formadores que están involucrados en esta gran obra amigoniana efectivamente cumplan con los principios y sean coherentes con ello. En ese sentido se sugirió que es absolutamente necesario crear programas de formación tanto para docentes, pero también para padres y educandos. Y se creía que como métodos puede ser utilizado el arte, el deporte, las artesanías, etcétera. Se insistió mucho en la necesidad de formar a los formadores, de tener un acompañamiento, una retroalimentación que garantice que se cumplan con los objetivos de la pedagogía amigoniana, sobre todo porque se mencionó muchos casos en que surgían nuevas problemáticas frente a las cuales se sentían carentes de herramientas y de nuevos instrumentos, y que en ese sentido lo que pedían los formadores es que haya una mayor retroalimentación con expertos que se dice existen dentro de los mismos amigonianos, ¿no? Frente a problemas, por ejemplo, de la identidad sexual, que nos presentaban como una problemática nueva que se registra incluso jóvenes desde los 12, 13, 14 años y que a veces no sabían qué respuesta dar, ¿no? que se encontraba ese el problema. Se planteó que en todo caso, más que hablar, seamos un ejemplo en todo momento, que se recupere la dignidad, la autoestima, se insistió mucho, y concientizar sobre el papel social que debemos cumplir tanto en derechos, pero también en el tema de deberes.
Espero haber sido fiel a la rica discusión que hubo en la mesa. Muchas gracias. Yo vengo en representación del Centro Amigoniano San Francisco de Asís Asaima. En la mesa número 5, en el día de ayer, el tema principal fue la acción preventiva de los sistemas educativos. La ponencia 1, pues fueron 3 ponencias enfocadas. La primera hacia lo que es la Escuela Sin Fronteras. La segunda ponencia habló acerca de la pedagogía del amor, faro de luz en la oscuridad del dolor humano, a cargo de Marina Arboleda Naranjo. Y la tercera ponencia fue la introducción a un novedoso programa en una escuela en Medellín, La Linda. El programa se llama Programa Preventivo de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Sexualidad Responsable y Deserción Académica para instituciones educativas amigonianas, a cargo de Wilmer Arboleda. En la tarde de ayer, pues, se tomaron bastantes elementos interesantes, como el hecho, hablando de la Escuela Sin Fronteras, se afirma que hoy en día el aprendizaje ya no es significativo ni en valores, ni en la ciencia, ni en las artes, para luego citar modelos traídos de la Escuela Sin Fronteras a cargo de la profesora Judith, que es un modelo que interioriza el espíritu amigoniano al creer en la recuperación del joven, en la educación para la colectividad. Posteriormente, pues, tomando un poquito de la pedagogía del amor en el día de ayer, saber educar por qué y hacia dónde, de una manera afectiva, comunicativa y cognitiva. Se hizo la diferenciación de las pedagogías con la pedagogía amigoniana. Tomada de manera general, la pedagogía amigoniana es un proyecto de amor, cuyas bases son amor, fe, respeto, carisma, persuasión, humildad, prevención, compromiso, vocación y vocación de buen pastor. El tercer programa expuesto nos estaba hablando acerca de que la educación formal tristemente son cánones, donde se abren brechas entre padres de familia, docentes y el Estado, que no se interesa en invertir en prevención, además de la demasiada exigencia y preparación para un profesor, pero pocas sus garantías que no se ajustan a sus esfuerzos. Ya en la tarde de hoy, entonces, en grupo de discusión, se hicieron unas preguntas bastante pertinentes a cargo del moderador. La primera pregunta fue la siguiente: ¿qué relación encontramos de las temáticas con la prevención? Se necesita que exista transversalidad para la pedagogía del amor, la que debe mover al docente. Todo docente debe tener cierta dosis de pedagogía de amor. Otra conclusión: el abordaje debe ser con la familia, básicamente y enfocadamente. La tercera, las 3 ponencias tienen en cuenta la palabra inclusión. La tercera ponencia, pues, nos hace una muy bonita introducción entre la diferencia de género, porque también hay programas especializados solo para niñas. Ayer se nos hacía la claridad que, por ejemplo, una problemática de alcoholismo no es igual en un adolescente, en un niño, que en una niña. Entonces son temas bastante interesantes como para empezar a ahondar en ellos. Los aportes buenos: hay que ir hacia la historia de cada individuo, ir y tocar y llevar ese aprendizaje afuera. Eran los aportes en esta tarde. El método preventivo persuasivo es necesario empezarlo a aplicar, a implementar en los diferentes lugares donde estamos trabajando. Y básicamente, la segunda pregunta nos decía que hasta qué punto la educación es una herramienta de prevención real. Respuestas a ellos: el lugar de la escucha. Las instituciones hoy en día se preocupan mucho por competir, más no por escuchar. Entonces, en otra intervención, siempre estos 3 elementos: el ser, el saber y el hacer. Básicamente, no se ha logrado llegar a esa integralidad entre ser, saber y hacer, porque nos preocupamos más por el ser, y pues si nos preocupamos más por el ser, pues mucho menos ni en el saber ni el hacer. Hay que como encontrar el equilibrio entre estos 3 niveles. La educación es preventiva si existe una continuidad. Niños que ya no van a clase como opción para educarse, sino como por pasar tiempo.
Entonces, trabajar como en esa cuestión del enamoramiento del niño por el estudio. Por último, los profesores, los docentes, hoy en día necesitamos repensarnos ya mismo. La formación del docente debe ir encaminada hacia la reconfiguración pedagógica. La confianza hacia el niño es vital, porque muchas veces es el miedo en que haga más o deje de hacer. Aprendizaje y comportamiento. El primer proyecto de la prevención es para la comunidad educativa, para todo el grupo interdisciplinario, más que al irlo a aplicar a un muchacho, hay que aplicarlo primero a todos los que trabajamos en este oficio. Muchas gracias, feliz tarde. El tema que nos correspondió en la mesa número 6, retos de las problemáticas familiares en las realidades sociales, una ruta para su transformación. Soy Laika Amigoniana y vengo de Montería. Quiero primero agradecer a todos los miembros, compañeros de esta mesa temática, su participación activa en el desarrollo de la misma y también a la hermana Marlene y a Claudia por sus maravillosas ponencias. Después de una discusión interesante acerca de la situación actual de la familia, los distintos tipos de familia, etcétera, llegamos a las siguientes conclusiones. Partiendo de las características de la familia actual, resultado de las transformaciones estructurales y funcionales asociadas a las condiciones socioeconómicas específicas, se ha llegado al incumplimiento de las funciones que la sociedad le ha asignado a la familia, pretendiendo en muchos casos que sean las instituciones educativas quienes asumen esta misión. Recordamos que Luis Amigó, que ve más allá, en su empeño por cultivar y preservar la familia, define con lujo de detalles en sus escritos la misión tanto del padre como la de la madre. Las acciones deben estar entonces encaminadas a reconocer que la familia y las redes vinculares son el lugar vital para el desarrollo y formación adecuado de los hijos y de las nuevas generaciones. Fortalecer los vínculos afectivos, rescatar el valor de la vida de familia, el sentido de pertenencia a la misma, formar en valores y buenas costumbres, entre otras. Integrar a la familia y a las redes vinculares, a la comunidad educativa y a las instituciones en el cumplimiento de esta misión. Para conservar la familia es necesario usar ese deseo para ser reconocido al interior de la misma, recuperando las dimensiones de la sexualidad, sensualidad y ternura que son su fundamento. Si esto sucede, la familia reaparece como lo que es en el dominio emocional. Puede ser un ámbito de acogida mutua, de bienestar y de colaboración, desde el placer de la compañía, sin exigencia y sin recriminación. Bueno, con base en estas conclusiones se proponen entonces unas acciones. Primero, la idea es aterrizar todas estas conclusiones a unas acciones prácticas. Conformar redes de apoyo a fin de construir de manera más cualificada e integral con las familias y las redes vinculares nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo desde lo humano y lo social, sembrando el valor de la familia, aprovechando los espacios en las instituciones educativas, parroquias y la propia familia, vinculando también a los entes legales. Recordamos que nuestro primer sitio de acción es nuestra familia. Entonces no debemos dejarla de lado. Desde el plan de formación, actualización e innovación de los laicos y cooperadores amigonianos y de la comunidad educativa en general, contribuir en la construcción de un nuevo ciudadano que reconoce el papel que tiene en la historia, el cual comienza desde sí mismo y desde su familia. No podemos dar lo que no tenemos. Desde el proyecto de pastoral familiar y la escuela de padres en los colegios y los proyectos educativos institucionales, incluir espacios de reflexión y trabajo con la familia y las redes vinculares, para lo cual se hace necesario revisarlo y actualizarlo. Con su ponencia, la hermana Claudia nos ilustraba muy bien acerca del proyecto que ellos tienen.
Rescatar en los espacios cotidianos de la familia nuevas alternativas de convivencia que le permitan a cada uno de sus miembros reconocer al otro como su interlocutor y merecedor del reconocimiento a sus condiciones, habilidades y limitaciones, para lo cual se debe enfatizar en la formación humana de sus miembros. Y finalmente, cualificar y fortalecer los procesos de intervención con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a fin de lograr rescatar en ellos el significado y valor de familia. Gracias. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad para crecer como persona, como docente, por fortalecer el amor del Padre Fray Luis y la familia amigoniana. Vengo de Cerete, Córdoba. Represento a las Hermanas Terciarias Capuchinas, la provincia de San José. Primera ponencia, dignificación del ser humano, una apuesta del carisma amigoniano frente a la violencia y la marginalidad. Ponencia número 1, a la copia del Buen Pastor, Hogar La Colina Amigo. Es necesario formalizar una propuesta pedagógica que parta desde el ser de quienes integran la comunidad educativa formadora. En esta ponencia se presenta la incidencia de la pedagogía amigoniana en el devenir de la resignificación de la vida de nuestras protegidas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y amenaza, la concepción que las identifica como sujetos de cambio, las etapas del proceso de restablecimiento de derechos humanos, el perfil del educador amigoniano y el llamado a los agentes acompañantes de la inclusión y el proyecto de vida. Para muchas niñas y adolescentes la figura de Dios no existe. La tarea es entonces hacerlas experimentar ese amor de Dios, trascendente para que descubran que Él las acompaña y las hace una persona susceptible de recuperación. El perfil del amigoniano debe ser una persona de oración, que viva la fe, apoyado en el ejemplo del buen pastor al estilo de Jesús. Debe ser una carta de esperanza, persona que irradia alegría, que motive y permita ayudar a la superación, ser ejemplo en el deber y compromiso amigoniano. Esto hace que muchas niñas y adolescentes vuelvan porque ahí encuentran el carisma amigoniano que los acompaña con amor. La segunda ponencia, ética, educación y dignidad humana. Hoy nuestro mundo necesita una reorientación de su actuar educativo. Se parte del concepto de valores. El crecimiento personal fundamentado en valores es la única forma de educar al joven. Hay que rescatar los clásicos de la educación. No es cambiar por cambiar, liberarnos primero a nosotros para poder educar en la libertad. La dignidad humana es el valor fundamental de la persona. Sin valor no hay educación y sin dignidad humana no hay valores. De los valores fundamentales para poder educar se debe partir del criterio y la justicia, valores propios de la integridad humana. Tercera ponencia. La logoterapia centrada en el sentido, una alternativa en el abordaje de adicciones. La logoterapia es una propuesta innovadora diferencial que parte del sentido de la vida, la personalidad, la prevención de recaídas, donde juega un papel fundamental la pedagogía amigoniana. Dentro de los pilares del análisis existencial y la logoterapia tenemos la libertad de la voluntad, voluntad de sentido, sentido de la vida, valores que dan sentido como la creación, la experiencia y la aptitud. Los pilares de la logoterapia complementan en su práctica la concepción amigoniana del ser humano, cuyo enfoque es netamente humanista cristiano, cuando se refiere al ser humano como protagonista de su vida propia, miembro vivo de un contexto histórico y ambiental, con potencialidades y limitaciones, persona con capacidad para enfrentar las adversidades de la vida, superándolas y saliendo de ellas, fortaleciendo con su fuerza necesaria para transformar su propia realidad, consciente de la necesidad de ayuda y colaboración del otro. Conclusiones generales. Primero, el camino de la dignificación del ser humano en los procesos terapéuticos y formativos solo se materializan con la puesta en marcha de un proyecto de vida construido desde la colectividad en torno del educando. Segundo, el educador amigoniano necesita también el encuentro consigo mismo
que posibilite trabajar su dimensión espiritual y a la vez lo sensibilice mediante su quehacer en las relaciones con el otro. Terminamos con 2 frases muy importantes. La primera de nuestro padre Fray Luis: el ejemplo es el mejor predicador y su fuerza de persuadir irresistible. Y de Víctor Franks: he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Muchas gracias. Yo vengo en representación del Colegio La Sagrada Familia de Barranquilla y en la mesa 8 se tocó el tema de la pedagogía amigoniana como reconstructor del tejido social. Desarrollamos algunos interrogantes a partir de este tema, en el que decíamos: ¿qué es un tejido social? Es un grupo de personas con objetivos comunes que motivan para diseñar planes de estrategia que permitan la reconstrucción. ¿Por qué se ve quebrantado un tejido social? Por los distintos tipos de violencia a los que actualmente nos enfrentamos, llamados también procesos hostiles. ¿Por qué se producen? Por el ejemplo que los adultos aportamos a la sociedad en desarrollo, por la falta de acompañamiento o abandono de la familia como eje principal del desarrollo personal, por la falta de apoyo de parte de las entidades gubernamentales, lo cual conlleva a conductas desadaptativas, obstáculos para la reeducación y la rehabilitación. ¿Cómo lo resolvemos? A través de actividades que inciten a los jóvenes a aún mejor interactuar entre sí, reconociendo la necesidad del acompañamiento de los padres y siendo desde nuestra labor de guías, educadores o acompañantes un buen ejemplo para ellos, ayudándolos y enseñándoles la mejor manera de canalizar sus necesidades. A partir de esto diseñamos una estrategia. Con el fin de darle trascendencia a la pedagogía amigoniana, incentivamos el desarrollo de la identidad a través de las obras de Fray Luis Amigó, promoviendo actividades deportivas, lúdicas, competitivas, retiros espirituales, de manera que sea clara la idea de seguir con la obra, volviendo al interior de lo que somos como cultura, como país, respetando las diferencias interraciales y tocando nuestras emociones verdaderas y no las superficiales. La idea es tener en cuenta que a través de la pedagogía del amor, nuestro ejemplo y el verdadero acompañamiento desde el hogar, se puede conseguir una sociedad menos afectada por tantos factores que hoy en día, en lugar de aportar, son una mala influencia para los jóvenes. Y el día de hoy cerramos o concluimos con una reflexión muy bonita en la que decíamos que no importa cuántas veces se rompa, se dañe el tejido, siempre puedes volver a empezar, puedes remendarlo, puedes arreglarlo con el ejemplo y con la buena intención de hacer bien las cosas. Gracias. El compañero hablaba en esta mesa desafíos. Entonces, cuando uno escucha la palabra desafío en mi pueblo, uno afro, uno dice, me está desafiando, me está diciendo a ver si puedo o no puedo. Entonces aquí los maestros, los que estamos sentados aquí y acá, todos somos maestros. Resulta y acontece que nos están diciendo, ¿será que nosotros podemos incorporar a los diferentes movimientos juveniles a la obra amigoniana? Y entonces uno responde, ¿qué responde usted que está allá sentado? ¿Sí o no? Ay, pero así, ¿sí o no? Bueno, entonces eso dijimos en la mesa 9, con esa humildad que fuimos hablando, que nos fuimos contando nuestras experiencias, y hubo otras experiencias muy lindas. Y en último, fuimos el último grupo porque nos fuimos contando también muchas cositas. La primera experiencia fue del centro educativo de la compañera en Barranquilla, que decía que la escuela como ese pretexto misional para la reconstrucción del tejido social. Y ellos lo hacen desde los proyectos institucionales. Esos proyectos institucionales que emanan de la ley, pero como uno es vivo, como dicen en mi pueblo, entonces uno busca lo pastoral. Porque el ministerio, como decían en mi mesa, no le dice a nadie, en ninguna ley dice, ahí está este proyecto pastoral. La espiritualidad no está contemplada desde el Estado. La segunda ponencia
el compañero Rafael, desde la reeducación, enamorado de lo que hace como buen amigoniano. Y en esa reeducación que él decía, pueda que yo lo diga mal, pero se me quedan las cosas así para que no se me olviden, que no le dé, o más bien que le dé alimento a esas ovejas. Él por ahí está escuchando y dice, María Antonia no lo dijo bien, pero a mí va en lo profundo y va escrito aquí. Y la tercera ponencia, la hermana con esa sencillez que me mató, y aquí estoy viva, ¿no? Carmen Elisa, esa hermana con esa sencillez que hablaba de esa ética amigoniana en la cual fue construyendo. Y decía que había unos manuales, unos textos que construyeron las niñas de ese centro educativo donde estaba. Y algo muy importante, las emociones y los sentimientos. Uno como amigoniano debe tener esas emociones y esos sentimientos que uno dice que llevaron al padre Luis a crear esta magnífica obra que ha trascendido universalmente. Ese sentimiento de amor aquí en el corazón clavado es que debe tener cada uno, y lo plasmaba la hermana allí. A nosotros nos surgieron una cantidad de preguntas y hablamos de muchas cosas sencillas y profundas. Y unas preguntas o unos desafíos. ¿Cómo hablar de Dios en estos tiempos donde nadie quiere o está materializado? ¿Cuáles son esos pasos? Hay unos pasos para uno llegar a Jesús o uno ser un cristiano de bien. Lo que Jesús hizo conmigo, decía una compañera y daba su testimonio y que ella lo quería transmitir. Y entonces lo que dijo una de nuestras compañeras acá, el ejemplo es el que educa, el ejemplo es el que arrastra. Uno no da de lo que no tiene. Dentro de todo ese pretexto, entonces concluimos en este desafío. Primero hay que romper paradigma, y este es el primer congreso. Estamos rompiendo un paradigma y lanzando una marca. Uno siempre habla como un producto, aunque suene mal, pero es bueno. Y de ahora en adelante yo voy a ser testiga. Mi nuevo producto. Y mire aquí un ejemplo, María Antonia amigoniana, aunque no fui reeducada, y está mi profe Rosario, que fue mi asesora de grado 11, y ya puede decir que no era tan terrible. Pero si yo no fuese estado en el Colegio de las Hermanas, en Buenaventura, en la normal, yo siempre me pregunto qué hubiese sido de María Antonia. Sería otra, a lo mejor que sí, pero no tan buena, no físicamente, pero sí emocionalmente. Emocionalmente, como ustedes me ven. Y ahí está mi rectora Sandra, que lo pueda decir. Y siempre doy mis clases así como amigoniana, como me lo dijeron las hermanas, con alegría, con entusiasmo, con esa vivencia, dando el ejemplo, porque yo no puedo exigirle a mi estudiante lo que no doy. Y ahí es que debemos de romper esos paradigmas económicos. Con hambre también tenemos que llegar al futuro. También tenemos que decirle al Estado que nos devuelva eso, todo lo que se nos ha robado y lo que se nos ha perdido. Luchar desde nuestra certeza. ¿Y cuál es la certeza? Que somos hijos de Dios. Yo siempre decía, quiero ver a Dios, y un día las hermanas me dijeron, pero es que si usted está viendo a Dios en él, yo decía, así es de bonito, pues por no decirle otra cosa. Y entonces yo aprendí que uno ve a Dios en cada uno, y yo desde ahí dejé de buscarlo porque Dios está aquí en la tierra. Y entonces es la certeza de que yo soy amigoniana, de que tengo esos valores amigonianos y que soy hija de Dios. Conocer a los jóvenes, decía la hermana Yaniris, y estar uno siempre ahí en el versus, ¿qué debo hacer y cómo es que lo voy a hacer diariamente? Transmitir lo que soy. Por eso hoy le estoy hablando de esta humildad. Yo aquí sentada decía, con estos ponentes tan hermosos y que están hablando bueno, y yo acá adentro decía, ¿y qué es lo que yo voy a decir? ¿Cómo es que voy a dejar que quedar mi mesa bien? Pero a lo último dije, yo soy así. Yo soy una amigoniana así, alegre, extrovertida, soy afrocolombiana. Estamos hablando de multiculturalidad, entonces así lo voy a hacer. Entonces, así debe ser un verdadero amigoniano. Auténtica, sí. Interpretar. Salir al encuentro con el otro. Tan bonito las compañeras de Barranquilla y todos los de aquí, uno en el baño. Pues en el baño las mujeres, los hombres no sé porque no fui allá. Uno se miraba
y se iba saludando. Eso es bonito. Al estudiante cuando llegue, buenos días, ¿cómo está tu mamá? Yo como soy así, y voy saliendo del colegio, él preguntando, ¿qué hubo, señora? ¿Cómo está? ¿Y cómo está usted? Ese es el amigoniano, al encuentro con el otro. Un buen saludo a tiempo hace mucho efecto positivo en el otro. Y a cada uno de ustedes, los que están ahí sentados, maestros y maestras, todavía no me han sacado la hojita, ¿o sí? Entonces, ya, esto es lo último. Que cada uno se pregunte esta noche, y no olvide esto, llévelo a su centro, decía otra compañera barranquillera. ¿Cómo llegó? ¿Cuáles eran las expectativas que usted traía? ¿Y cómo se va? Muchas gracias y no me olviden, soy María Antonia Migoniana. Gracias. Hay barra, vino barra hoy. Así como me presentaban, mi nombre es Alexander Amaya, vengo en representación de OPAN Nuevas Presencias, Cotecol y Senfor. La mesa que me tocó a mí fue la de mecanismos y estrategias para mantener la red de educadores. Obviamente, así como lo mencionaba inicialmente, pues para mantener la red primero hay que establecerla. La primera ponencia nos hablaba sobre los mecanismos y estrategias para materializar la red, donde se habló de la necesidad que el educador pueda asumirse retos identificando un hacer a través del saber hacer, donde la integridad del ser humano a través de la problemática, ya que cada una de ellas varía. La segunda ponencia nos hablaba sobre los nuevos ambientes de aprendizaje, de cómo en OPAN Nuevas Presencias, Cotecol y Senfor, arranca una página en internet para la formación de los profesionales, educadores y demás miembros de la comunidad amigoniana. Cómo el objetivo de la congregación es unir esfuerzos a través de la red de educadores para compartir experiencias, donde los objetivos de una educación virtual a través de la educación a distancia utilizada desde la radio y la televisión, posteriormente implementada en los colegios, y ya en lo último, invitándolos a que las distancias no son obstáculos que impidan esto. Dentro de las conclusiones que sacábamos a nivel general, nos encontrábamos como primer punto que nos basábamos en dos preguntas fundamentales. ¿Qué no es una red y por qué fracasan las redes? Con base en eso, primero que todo, pues el grupo de trabajo que me colaboró, les agradezco muchísimo. Inicialmente espero que no haya sido solamente en mi mesa, muy tímidos, pero después ya lo último ya no me alcanzaron las hojas para escribir todo lo que decían. Es muy ameno compartir con personas de diferente pensamiento y de diferentes partes, no solo del país, sino pues también del mundo. Las conclusiones que hablaban decía que no es una red, es como un pescador que construye una red, como une hilos, pero son en este momento todos separados. Si nos dábamos cuenta, aproximadamente de 200 personas, haciendo un cálculo optimista, habían 50 personas que pertenecíamos a la red. Por eso decíamos que si queríamos funcionar como una red, deberíamos empezar a unir estos hilos, empezar a unirnos dentro de nuestro contexto amigoniano. Lo que hace la red que sea fuerte es la interdisciplinariedad. La red es débil por la movilidad de profesionales tan amplio. Yo pensé que solamente se vivía de pronto en mi institución, donde la movilidad de profesionales es alta, pero es alta es porque no todos tenemos ese carisma amigoniano. Yo miraba de aquí para allá a mis compañeros, yo decía, el carisma amigoniano se nota. Cuando la persona empieza a hablar y empieza a hablar con esa alegría, con esa propiedad, con ese entusiasmo de decir, esto sí funciona, este es el carisma amigoniano. Cuando la movilidad de personas sucede, creo que no solamente aquí en Colombia, sino en todas las partes del mundo, es porque las personas estaban acostumbradas a sencillamente, yo voy, me siento, le cambio la vida a esta persona y llego y me voy. Pero el ser amigoniano es ir más allá, es encontrarse con las dificultades, es encontrarse con esas difíciles que le genera a uno la sociedad. Dice que para que la red funcione debemos formar profesionales para que construyan identidad amigoniana. El ideal es empezar a generar cambios. Necesitamos una base firme desde estructuras, hacer la lucha por esa estructuración.
Una red que facilita las relaciones entre personas y con esa relación fortalecer el quehacer amigoniano. La red no solamente se piensa establecer solamente para sistematizar experiencias, para poner como un diario de campo todos los días, sino mirar qué estrategias que han funcionado aquí en Colombia se pueden implementar en España, se pueden implementar en Filipinas, en Ecuador y viceversa. ¿Qué estrategias en Ecuador que han funcionado y que tienen gran impacto se pueden empezar a implementar aquí en Colombia? Ese es el objetivo fundamental de la red. Dice que la red será solo para los amigonianos o para las instituciones. Si salgo de la institución, ¿tendrá que excluirme? Lo que hablábamos como conclusión general era que no. Sencillamente busca es cuáles son nuestras experiencias, qué es lo que nosotros hemos implementado y que puede funcionar no solamente en las instituciones amigonianas. Yo he trabajado en otras 2 instituciones, también pertenecía a un centro de los terciarios capuchinos, no un centro de rehabilitación, y yo me he dado cuenta que la estructura que manejan los terciarios no se maneja en las otras instituciones. Es muy subjetiva y lo que busca la red es eso, fortalecer nuestro quehacer amigoniano. Dice acá que para tener clara la red debemos tener claros los objetivos. Si no hay claridad, no sabemos la red dónde hay y dónde nos va a llevar. Una red elitista para que unos no serviría en el proceso. Es un trabajo que se debe hacer todos los días porque se vería limitado. La idea es que no solo se limite a escribir, hay cosas que tenemos que hacer desde lo más básico hasta lo más complejo. Yo hablaba que lo más conocido es la red social de Facebook. Creo que la gran mayoría de acá conocemos la red social de Facebook. Pero ¿por qué nosotros estamos inscritos en esa página de red social de Facebook? Porque tenemos contacto con otras personas. Pero si esta red amigoniana nos va a permitir tener contactos con las personas que nos hemos encontrado acá, vamos a poder compartir experiencias, vamos a poder compartir el trabajo que nosotros hacemos, ¿por qué no darle el ímpetu a esta red que se está tratando de establecer? ¿Por qué no participar de esa red? Y no solo de eso, les comentaba a ellos que Facebook inició solamente para un grupo de personas limitado y tomó tanto el boom que ahora es a nivel mundial. Yo confío que la red amigoniana que se va a empezar a implementar acá va a ser exactamente igual, porque va a ser un boom, porque no solamente se va a limitar a las relaciones sociales, sino va a trascender de ello, va a ser sistematización de experiencias, va a ser compartir hechos concretos que nosotros hemos implementado. Ya como último punto decía que la red funciona cuando está el objetivo claro y la problemática y la esencia de una fácil y de una misma adaptabilidad. Debemos tener un cambio en la educación, hay que innovar, lo que quiera enseñar, lo que me puede enseñar, basar también en la red y sobre todo tener en cuenta a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias dentro de nuestra red. Muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias. El comité logístico me pidió un favor muy grande y me dijo, tiene 100 conclusiones, 50 páginas y media hora para que las lea. Yo les dije, claro, no hay problema, y las vamos a compartir, pero las vamos a compartir en las memorias que se van a dar de este encuentro latinoamericano. Desde el miércoles, esto ha sido maravilloso. Maravilloso porque nos hemos encontrado la gran familia amigoniana con una causa común y con una bella experiencia de compartir un carisma. Yo hoy me voy a permitir al comité logístico quitarle toda la dinámica y romperle todo el protocolo. Sería imposible y penoso además ponerme a leerles estas 100 conclusiones contenidas en 50 páginas y en media hora, porque ustedes las van a encontrar en las memorias. Pero sí va a ser algo muy grande y los quiero invitar y me voy a bajar allá para que este pánico escénico que a veces nos da cuando nos paramos, no lo sintamos. Experiencias maravillosas. Hoy cuando estaba el panel, concluí que todos queríamos preguntar, todos. Pero resulta
que estoy convencido que hoy todos queremos hablar, porque desde el corazón queremos hacer nuestras propias conclusiones que no van a quedar escritas, pero que sí van a quedar en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Esa va a ser las conclusiones, las que nosotros mismos contemos, ¿qué ha sido de estos 3 días maravillosos de encuentro de religiosos, religiosas y colaboradores amigonianos? Y algo muy lindo, de personas egresadas de nuestros propios programas. Darle muchas gracias a la vida, darle gracias a Dios, porque me ha permitido en estos 3 días sentirme persona. Yo quiero dar muchas gracias a Dios también y a la vida, porque hoy ante mí una persona muy interesante, el padre Marino Martínez Pérez. Hace 24 años precisamente que yo recibí el primer abrazo de un hombre terciario capuchino, mi papá. Y eso me hace sentir también, como siente Eduardo, una deuda de gratitud muy grande. Hoy, hace 24 años, debería estar, como él mismo lo dice, luciendo esa pieza de madera, porque no era muy sencillo vivir la vida que se estaba viviendo. Y entonces en estos 10 días yo me he llenado, me he impactado con la presencia de todos ustedes, con todas las ponencias que se han hecho. Y entonces por eso me siento revitalizado, me siento muy bien, muy emocionado en esta tarde. También quiero agradecer muy especialmente a Fray Salvador Morales, porque nos ha permitido a estos integrantes de la institución educativa de Trabajo San José venir hasta este lugar, a vivir esta experiencia, a compartir este testimonio tan hermoso de vida. A las hermanas terciarias capuchinas por habernos acogido en su hogar. Somos su familia, hermanas, y quisiéramos volver. Nos encantó. Qué rico que estuvieran aquí esas niñas que nos hicieron vivir ese espectáculo el primer día. Las niñas que protagonizaron primero la tuna, luego la danza, todo tan hermoso. Quisiera que estuvieran aquí también para quitarnos el sombrero ante ellas y felicitarlas de todo corazón. Gracias a ustedes, niñas, por habernos hecho sentir tan felices. Y del Congreso me llevo muchísimas cosas muy interesantes. Me las llevo en el alma, quiero multiplicarlo en mi institución también con mis compañeros y me siento pleno. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Muchas gracias, don Carlos, de verdad que... En primer lugar, quiero agradecer a Dios la oportunidad maravillosa de haber venido a la ciudad de Bogotá a encontrarme con ustedes, que son mi familia amigoniana. Hace 3 años estoy vinculado con las obras amigonianas en la ciudad de Medellín, propiamente en el Colegio de la Inmaculada, de la provincia de San José, de las hermanas terciarias capuchinas, a quienes agradezco mucho en la persona de mi rectora, la hermana Marta Luz Fernández, aquí presente también. Generalmente yo hablo mucho, pero voy a hablar poquito porque ya me empezó a dar nervios. Decía por allá San Justino que en todos los seres humanos hay semillas del verbo. Y esas semillas del verbo se evidencian en la bondad natural de todos los seres humanos. Cuando una niña, cuando un joven llega a una institución amigoniana, habría que pensar como en ese principio, en el principio de bondad, en el principio de el bien natural que Dios le ha dado a cada hombre, indistintamente la raza que sea o la religión que profese. Me llama la atención, me llevo 2 puntos esenciales. Lo que hablaba el padre Marino sobre la inclusión con lo de las familias que hoy nos toca vivir en pleno siglo XXI, tan distintas a la familia tradicional que hemos venido trabajando en la historia de nuestro país. Entonces, en un llamado como a la inclusión, porque en esas personas que llegan a nuestras instituciones, crean o no, católicos o no, de otro pensamiento, de otra idea, ahí está Dios haciendo su obra, y para eso los puso a ustedes y me puso a mí en una obra amigoniana, para que esa obra, ese bien natural, esa semilla crezca. Y la otra experiencia que me quedo hablando con uno de los jóvenes de la cultura guayú,
él me preguntaba, ¿usted es mestizo? Me corchó. Yo le dije a él, ¿y para ti qué es mestizo? Y él me decía, pues, o sea, la mezcla entre dos razas. Por ejemplo, nosotros somos entre el indígena y el arijuna. Para ellos es mestizo, el arijuna es el extranjero. Entonces yo le decía, sí, todos somos mestizos. La participante de aquí de Buenaventura nos hablaba de esa multiculturalidad. Qué bueno que el Padre Luis pensó en futuro. Se me perdió el... Ay, no, aquí está. El Padre Luis vio más allá y seguramente que él pensó en esas semillas del verbo, seguramente que él pensó en esa pluriculturalidad, seguro que él pensó en que la salvación era posible para todos y sabía que no podía solo, y por eso ustedes y yo estamos aquí hoy. Muchas gracias. Pues emocionada, feliz, orgullosa de ser pedagoga reeducadora, de pertenecer a esta familia amigoniana, y pues mis respetos para los organizadores del evento, porque fue un espacio de construcción, eso que llamamos de trascender la educación tradicional y sentir que realmente aprendemos con el otro, solamente con la experiencia, solamente con detenernos a los sentimientos, a sentir lo que el corazón está sintiendo. Entonces, muy emocionada, muy contenta. Anoche le compartí a mis hijos que estaban muy contentas y ayer estábamos muy felices con mis compañeras por haber estado acá. Muchas gracias. Bueno, pues darle los agradecimientos de verdad a todos los que hemos participado y vivido este gran evento. Mis agradecimientos y felicitaciones también a quienes buscaron, los conferencistas y las personas que nos iban a compartir su riqueza. Solo es una anécdota. Ayer, cuando estábamos aquí organizando lo de las mesas de trabajo, vino la hermana Gloria Rocío y me dijo, mira, Amparo, el señor es conferencista. Entonces yo le dije, no, yo creo que no, porque lo he visto funcionando con el equipo, con el sonido y todo aquello. Ya me dijo, porque yo venía a invitarlo para que fuera a almorzar con nosotras, con los hermanos y las hermanas en el comedor del colegio. Eso se quedó así. Ya yo ni me lo llevé, ni ella se lo llevó, nada. David vino y almorzó con el común del pueblo. Muy bien. Cuando en la tarde, pues se viene él con semejante conferencia. Yo decía, Amparo, ¿dónde te vas a meter? Bien, cuando ya salimos, pues ya le agradecimos toda su intervención y realmente mi conclusión es, eso es ser amigoniano, vivir la sencillez, la humildad, el estar en el pueblo. Precisamente ahora el 13 de junio vamos a celebrar la venerabilidad de nuestro Padre Fundador, la aprobación heroica de sus virtudes. Y ser amigoniano es vivir desde lo sencillo, desde lo alegre, desde el compartir generoso, amoroso, sin buscar títulos, sin buscar absolutamente honores. Y esto es lo que han vivido nuestros conferencistas, porque todos se han distinguido por la humildad y por la sencillez. Eso es ser amigoniano. Vivo y vibro con la pedagogía del amor. A mí me mueve el sentimiento hoy estar acá. He asistido a innumerables congresos en muchas cátedras, en muchas materias y muchas relaciones. Hoy el primero de la pedagogía amigoniana, la que yo menciono como la pedagogía del amor. Gratitud profunda por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, quienes han escrito con amor y sentimiento en mi vida. Fue un terciario capuchino también hace muchos años, el padre Eusiquio Mediavilla, quien me bautizó. Un terciario capuchino quien enseñó mis primeras letras, que hoy trato de compartir con algunas personas que comparten mi vida. Fray Francisco Duque. Fue un terciario capuchino quien celebró mi matrimonio, el padre Héctor Aníbal Gil. Y al finalizar el día, cuando tenga que entregar cuentas a mi Creador, espero sea un terciario capuchino quien me lleve por el camino del amor de la mano.
Bueno, ha sido un poquito de pánico escénico estar acá, pero quisiera partir de expresar, yo trabajo en el Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa de Quito, Ecuador, y bueno, pues me siento muy orgullosa de poder trabajar allá. Quiero dar las gracias infinitas a los terciarios por permitirme ser parte de esta familia amigoniana. Realmente esta experiencia de trabajo no se compara con nada. Es algo que se siente acá en el corazón, y yo no vine a hablar acá técnicamente, sino justamente de acá, de lo que uno siente, de nuestras emociones, lo que damos. Acá lo que se ha hablado, pues nosotros nos vamos llevando al Ecuador para poder darles a esos jóvenes lo que ya han mencionado acá, lo que ellos necesitan, ese cariño, esa ternura, un abrazo, una palabra de aliento. Yo estoy muy agradecida, me siento muy feliz de esta experiencia que realmente ha puesto una semilla en mí que va a dar fruto en nuestro centro para esos jóvenes. Gracias. Familias que en definitiva son una. Terciarias capuchinas, terciarios capuchinos. Con dos grandes movimientos que en definitiva también es uno. Con las terciarias, los laicos amigonianos como movimiento de seglares. Con los terciarios, los cooperadores amigonianos. Es muy particular. Yo quisiera saber si algunos de ustedes conocen, algunos tal vez hacen parte ya, conocen, hacen parte de esa experiencia de laicos amigonianos o cooperadores amigonianos. Quiero ver. ¿Quiénes son aquí cooperadores amigonianos? No colaboradores, sino cooperadores. Muy bien, Rafa. ¿Quiénes son aquí laicos amigonianos? Muy bien. Entonces, es el momento para contarles que es hora de hacer parte de esa misión amigoniana con una mayor fuerza. Eso se llama compromiso. Ser laico amigoniano, ser cooperador amigoniano, es identificarse y vivir el carisma amigoniano. Hay regionales en Colombia lideradas con un equipo de trabajo, y hay una actividad bonita desde la Junta Nacional. También hay una Junta Internacional. Conozcamos un poco más de esta experiencia y les invito a que sigamos cooperando como laicos o como cooperadores en este gran movimiento. Muchísimas gracias a las hermanitas que nos acogen con tanto afecto. De manera especial, me dicen ahorita, a la hermana Amparo, a la hermana Gloria Rocío, a la hermana Claudia, su capacidad de entrega, su liderazgo, su compromiso, a las otras demás hermanas terciarias. Tengo facilidad para hablar, pero en este momento las manos me sudan de una forma ridícula. Cuando yo entré a este programa y cuando entré por primera vez a enseñar acá, estaba pasando un momento trascendental y complicado tal vez en mi vida. Y entré de una forma inesperada. Me enfrentaba por primera vez a enseñar en casas de responsabilidad penal después de haber trabajado casi toda mi vida en colegios y en otro tipo de gama dentro del sector educativo. Inicialmente pensé que iba a ser algo esporádico mientras volvía a trabajar nuevamente en lo que yo creía que era mi rol como docente y que era el de enseñar en un colegio. Con el pasar de los años tuve la posibilidad de conocer coordinadores grandiosos, coordinadoras grandiosas. Tuve el placer de caerme de la nube en la que estaba montado como docente, ya que gracias a muchos de ellos que me bajaron de esa nube en la que nos montamos en ocasiones los docentes al creer que tenemos la sapiencia suprema de que lo sabemos y lo conocemos todo, pero no es así. Realmente cada día que tú estás frente a un pelado, te retroalimentas como docente, porque tú no le estás enseñando a él realmente, estás aprendiendo de él. Estás aprendiendo cómo ser mejor persona, estás aprendiendo cómo ser mejor humano, y muchas veces uno dice que debe mejorar. Y sí, muchas veces tenemos que mejorar como docentes, como profesionales, pero principalmente debemos convertirnos más que mejores profesionales. Esta institución te obliga a convertirte en un mejor ser humano. En este proceso creo que hasta ahora estoy dando mis primeros pasos para convertirme en un mejor humano. Y he tenido el placer, gracias a Dios, de estar vinculado a casas de protección, a casas de responsabilidad penal y a internados.
Y doy un agradecimiento especial a cada una de las personas que está acá presentes, a coordinadores, a los padres, a los frais, a las personas que nos han representado, porque son ustedes los que están cambiando la mente de los pelados, pero son los pelados los que van a cambiar el mundo. Amigos y hermanos amigonianas y amigonianas, no tenemos opción, nos tenemos que humanizar. Así como Dios se humanizó cuando entregó a su Hijo Jesucristo, porque fue la única forma que nosotros los seres humanos comprendimos el amor de Dios. Nos tenemos que humanizar como otros seres humanos, la Madre Teresa de Calcuta, Fray Luis Amigó. Nos tenemos que humanizar para poder rescatar a estos muchachos. Y ellos se humanizan como Dios humanizó, y las personas que les humanizó se evidencia en el momento en que transmiten la presencia de Dios. Si nosotros no transmitimos la presencia de Dios, no nos humanizamos, no amamos, porque esa es la muestra de ser humano, el amor. Entonces, por eso les digo, no hay opción, nos tenemos que humanizar. Conclusiones pueden ser: ver más allá no es ver el futuro, ver más allá es ver lo que hacemos invisibles a los ojos, es ver el presente, es ver el ahora, que es donde se necesita actuar. Yo sacaba pues como esa conclusión, aunque es bueno vislumbrar hacia dónde vamos. Una segunda conclusión que yo sacaba, definitivamente no es desde el rol, no es desde la profesión, es desde la vocación y la misión. Nosotros nos comprometimos con una misión, no nos comprometimos con una labor, nos comprometimos con una misión. Y esa misión no hay que sacarla adelante, hay que mantenerla adelante. Esa es mi segunda conclusión. Una tercera conclusión puede ser para mí el sí vale la pena. Han sido 27 años de mi vida viviendo una misión. Me encontré con ella se encontró conmigo. Y sigo diciendo, vale la pena luchar por esta misión. Tarata Shanastaya, Mahayata Impushuait Capuchina Cairo, Mana Capuchina Cairo. Anahiyate in Quaipa, Natuhain, Niaten, Uquaipa de Nasiaka, Mayarete, Narika, Padre Luis Amigo, Humanir. Arat suru pramaka hupushwa. Ana wayakana inu wayu huruhe makar wahir. Ana ya kotus pushwai huruhet kokorompia. Ana yanta pas huruhet kama nohot karwerahen. Cordial saludo a todos. Estoy muy contenta por estar presente en este congreso. Estoy viendo que este trabajo es grandioso, este trabajo que están haciendo los religiosos capuchinos, las religiosas capuchinas. Están demostrando el gran amor, ese sentir grandioso del Padre Luis Amigó, porque está traspasando fronteras. Estamos presentes los guayú, estamos presentes los de La Guajira, Colombia entera, los de afuera, los países extranjeros están presentes. De todo corazón, muchísimas gracias. Es maravilloso poder encontrar tantas caras amigonianas en un espacio como este, y en especial después de tantos años siendo pedagoga reeducadora, formada por la congregación, acogida por la congregación, y con todas las posibilidades y oportunidades que me ha brindado la congregación, es aún más gratificante ver que lo amigoniano está en cada una de estas caras que se encuentran acá. Gracias por esa unidad, gracias por el espacio que el día de hoy, desde la MISAP General y en cabeza del comité que organizó todo este evento, nos abrió el espacio para compartirnos, para unirnos, para compartir experiencias y saber que ser amigoniano no es simple y llanamente estar dentro de una institución, sino que no solo transformamos la vida de los demás, sino que también hacemos un ejercicio de transformar nuestras propias vidas. Hemos transformado, los que llevamos muchos años sabemos que esta vocación, esta misión nos ha transformado, y la invitación es a que toda la generación nueva que está entrando a trabajar con los amigonianos, a ser parte de esto, amen y quieran esto,
porque esto nos transforma como seres humanos y como muy buenos seres humanos. De la pedagogía amigoniana, Encuentro Latinoamericano ha reunido en el Colegio María Inmaculada de la ciudad de Bogotá, Colombia, a más de 200 expertos que posibilitaron el desarrollo de la obra amigoniana, provenientes de Centroamérica, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, España, Filipinas y por supuesto de Colombia. Contando también con la participación de ponentes nacionales e internacionales cuya trayectoria y experiencia nos convocan hoy a asumir nuevos retos y nuevos desafíos. El objetivo se ha logrado. Las conclusiones las tenemos. Que no se nos queden solamente en la razón, sino que le pongamos corazón para que sean válidas. Y que no se nos queden solamente en el corazón, sino que le pongamos razón para que no se nos queden sentimentales.